Hola, les doy la bienvenida a una nueva emisión de Educando al Cerebro. Hoy vamos a abordar el fascinante tema de las emociones en los niños, desde el punto de vista educativo, social y por supuesto comprendiendo cómo influye en el desarrollo de las estructuras del cerebro. Contaremos con varios invitados, con los cuales iremos profundizando sobre cuáles son las zonas del cerebro que intervienen, la importancia de la interacción social, la importancia de la madre o el cuidador y, por último, el rol que cumple la medicina y la educación en la detección temprana de las anomalías y en el desarrollo pleno de la persona. Para comenzar a introducirnos en el tema, mi pregunta es, ¿sabemos realmente de qué hablamos cuando hablamos de emociones? El término emoción viene del latín emotio onis, que significa el impulso que induce la acción. En psicología, se define como aquel sentimiento, percepción y relaciones de la realidad o la imaginación que se expresa físicamente mediante alguna función fisiológica, como la reacción facial o el pulso cardíaco, e incluye reacciones de conducta como la agresividad y el llanto. Conductualmente, las emociones sirven para establecer nuestra posición con respecto a nuestro entorno, impulsándonos hacia ciertas personas, objetos, acciones, ideas y alejándonos de otras. Las emociones son actualmente materia de estudio de la psicología y las neurociencias. Cuando las neurociencias empiezan a entender al cerebro emocional, a este cerebro que te hace actuar sin pensar, empezamos a entender los educadores que muchas de las conductas que tienen nuestros niños están vinculadas a este proceso de desarrollo del sistema nervioso, del cerebro, porque las estructuras subcorticales tienen una relación muy grande con las emociones y con el comportamiento. Una de esas estructuras, que es la amígdala, es una de las estructuras que hace con que el ser humano actúe sin pensar. Es una estructura que puede detectar si hay peligro en el entorno y activar todas las demás áreas del cerebro para hacer que el ser humano actúe de una forma muy inmediata. Esa estructura es muy fuerte, domina mucho la conducta de los niños y solo va frenando, inhibiendo un poco su reacción frente a lo que lee del entorno cuando esta parte frontal, la corteza prefrontal, la inhibe, empieza a estar más madura y empieza a tranquilizarla y a inhibirla. En referencia a lo que nos decía Ana Lucía Campos, podemos decir que en el sistema nervioso los principales subsistemas que están relacionados con las emociones son el sistema límbico, el sistema nervioso autónomo y la corteza cerebral. El sistema límbico es la porción del cerebro situada inmediatamente debajo de la corteza cerebral y comprende centros importantes como el hipotálamo, el hipocampo y la amígdala cerebral, entre otros. El sistema límbico está en constante interacción con la corteza cerebral. El hipotálamo se dedica a la activación del sistema nervioso simpático, centro relacionado con emociones como el temor y el enojo, además de participar de percepciones ligadas a la actividad sexual y la sed. La amígdala está relacionada con las sensaciones de ira, placer y dolor. La corteza cerebral forma parte del sistema nervioso central, que se encarga de activar, regular e integrar las reacciones relacionadas con las emociones provenientes del sistema límbico. Una transmisión de señales de alta velocidad permite que el sistema límbico y la corteza o cerebro racional trabajen juntos, y esto es lo que explica que podamos tener control sobre nuestras emociones. La capacidad de reconocer el rostro se aloja en el hemisferio cerebral derecho y permite a algunos investigadores elaborar la idea de la existencia de un módulo central especializado en la cognición social que permite el reconocimiento de rostros, la identificación de la voz y la percepción del afecto desde muy temprana edad.
Los chicos cuando nacen no ven como nosotros, que vemos todos con detalles. Ven como si fueran círculos las cosas con más contraste. Ni siquiera ven con tantos colores tampoco. Hay videos bastante interesantes que están hechos desde como si fuera el punto de vista del bebé, cómo ve el bebé cuando es más chiquito. Ahora, una de las cosas es el tema del reconocimiento de la cara humana. Hay algo predeterminado en el cerebro que reconoce cómo están dispuestos los dos ojos, la nariz y la boca. Y de hecho hay experimentos hechos, por ejemplo, que les muestran a chicos objetos que tienen características como de cara y los reconocen como a veces fuera una cara. Además, esto del contacto visual también es una de los signos más claros de cómo está yendo también ese desarrollo socioemocional de ese chico. ¿Sí? Uno de los signos precoces de que ese chico está teniendo un desarrollo atípico de su cerebro, que eso es lo que pasa básicamente en los chicos con autismo, es que no hace contacto visual de la misma manera que lo hace un chico típico, que generalmente lo que hacen es mirar a la cara, mirar a los ojos, se comunican de esa manera. De hecho, todo lo que es atención conjunta, por ejemplo, cuando un chico quiere compartir un interés de algo con el cuidador, la madre, quien sea que tenga al lado, apunta, dice, mira mamá, y miro y establezco contacto visual para tratar de hacer que mi mamá preste atención conjuntamente conmigo a lo que a mí me interesa. Eso es un hito fundamental en lo que es desarrollo socioemocional. Si eso no está al año y medio de edad, por ejemplo, a nosotros nos empezamos a preocupar de que algo está pasando ahí. Son muchas las razones por las cuales las intuiciones que tenemos acerca del comportamiento de los otros resultan indispensables para participar en las interacciones humanas, predecir el comportamiento de los demás, comprender sus intenciones, creencias y deseos, interpretar lo que dicen, los gestos y las acciones, interpretar la ironía y comprender afirmaciones y expresiones faciales contradictorias con el discurso. Para todo esto, cada uno de nosotros cuenta con una psicología del sentido común que nos habilita para atribuirnos estados mentales a nosotros mismos y a los demás. Cuando decimos que un individuo posee una teoría de la mente, queremos decir que se atribuye a sí mismo o les atribuye a los otros estados mentales, y este sistema puede utilizarse para hacer predicciones sobre la conducta de los organismos. Un ejemplo es el fenómeno de señalar, conducta típica que los niños entre los 9 y los 14 meses utilizan para obtener algo o para llamar la atención al cuidador sobre alguna característica del objeto antes de poder expresarlo con el lenguaje. En el próximo bloque veremos qué rol cumple la familia en el desarrollo emocional y social del niño. No se vayan. La personalidad se desarrolla con el proceso de socialización, por medio del cual el niño asimila actitudes, valores y costumbres de la sociedad en la que vive. Los padres se van a convertir en los principales encargados de contribuir con este rol a través de su amor y cuidados. Es por esto que la vida familiar se convierte en la primera escuela de aprendizaje emocional. Todos los estudios de investigación que en este momento se están haciendo sobre neurociencia determinan entre sus conclusiones que el mejor transmisor de conductas y de experiencias es la madre. Y hablando pedagógicamente, el mediador pedagógico más importante para el niño y para la familia. Un segundo plano de importancia es el padre y la familia que rodea al niño y por supuesto la comunidad, pero en primera instancia el mediador pedagógico de mayor importancia es la madre. Equivale a decir que en América Latina, en el Caribe, en nuestra región, tenemos que hacer énfasis los educadores en la educación de la madre y de la familia. El cerebro está a la espera de recibir el entorno, sea cual sea, pero a partir de eso toma su camino, ¿no? Y
Hay estudios muy interesantes en lo que es las teorías del apego, ¿no? Que estudian cómo se transmite desde un ser humano a otro mucha de esta información social, y donde ahí sí están viendo el rol que tiene inicialmente durante las etapas tempranas en los primeros años el hemisferio derecho. Y el hemisferio derecho, justamente con el sistema límbico y el sistema neurovegetativo, el sistema básicamente que gobierna mucho de lo que es lo visceral y el tema de la seguridad del miedo, está atento inicialmente a aprender las señales que le permiten diferenciar esas dos grandes áreas, ¿no? Seguridad y temor, ¿no? Y aprende rápidamente a leer esas señales de la mamá. O sea, y cualquiera de esas señales que predomina tienden también a darle una impronta muy fuerte a lo que se está armando desde la neuroanatomía del cerebro, si se sostiene a través del tiempo y no se compensa con justamente la combinación adecuada de lo que situaciones básicamente que desafían, obviamente no lo llevan al extremo del estrés, pero que por otro lado dentro de un contexto muchísimo más amplio de experiencias favorables y positivas. Según la mayoría de los estudios realizados, el verdadero apego aparece alrededor de los 6 a 8 meses. Veamos cuáles son los factores determinantes del mismo. La relación de apego se forma con las personas que han estado dedicadas constantemente al niño durante los primeros meses, y es en virtud de la disponibilidad y sensibilidad del otro ante los requerimientos del niño que se espera se establezca el apego. Cuando las madres responden sensiblemente, los niños muestran mayor seguridad, y esto permite la regulación de sus conductas. Cuando, por el contrario, las madres o cuidadores son insensibles a las expresiones de los niños, resultan relaciones inseguras. Ya a partir de los primeros meses de vida adquirimos emociones básicas como el miedo, el enfado o la alegría. Algunos animales comparten con nosotros estas emociones, pero en los humanos se complejiza gracias al lenguaje y al uso de signos, símbolos y significados. Cada individuo experimenta una emoción de manera particular, dependiendo de sus experiencias anteriores, de su aprendizaje, de su carácter y de la situación concreta. Algunas de las reacciones fisiológicas y comportamentales que desencadenan las emociones son innatas, mientras que otras pueden adquirirse. El estar ahí, esa mamá corregulada con este chico, hace que el chico pueda empezar a detectar sus propias emociones, y estoy hablando de emociones básicas, ¿sí? Porque a los 5 años estamos hablando de emociones básicas, los que ya las pueden reconocer en realidad. El trabajo de poder reconocer cuando un chico está enojado, por ejemplo, que es una de las emociones básicas, con miedo, que es otra de las emociones básicas, triste, que es otra de las emociones básicas, sorpresa y contento, ¿sí? Estas 5 que son consideradas las emociones básicas. Un chico que puede reconocerlas y puede expresarlas, muchas veces va a tener mayor capacidad de autorregularse. ¿Qué quiere decir? Que cuando una de estas emociones esté presente, poder hacer algo al respecto, digamos, o poder controlar de alguna manera y que no dure mucho. Por ejemplo, un chico que está muy enojado puede tener un berrinche. De hecho, los chicos tienen muchos berrinches. Ahora el tema es cuánto dura ese berrinche o qué hay que hacer para que frene ese berrinche. Chicos que tienen buena regulación emocional pueden tener un berrinche, pero se va a acotar cuando le encuentren una solución al tema, o cuando haya algún adulto, posiblemente, que le encuentre alguna solución al tema que pueda contenerlo físicamente. ¿Sí? Un chico con berrinche muy desorganizado, uno lo agarra, lo abraza, transmitiendo esa seguridad, pero todo lo que es tacto profundo. Muchas veces calma y regula a los chicos. Las comúnmente llamadas rabietas o berrinches son frecuentes a partir del 2.º año de vida. Es aquí cuando comienza la comprensión del otro como un ser diferenciado de uno mismo, es decir, como fuente de oposición y competencia y no solo de cooperación. Se vuelve entonces necesario acordar el mundo con el otro y a veces ejercer la posibilidad de resistirse a ese acuerdo. A partir de lo que vimos, notamos lo determinante que puede ser el rol de los padres en la regulación de la conducta de sus hijos.
pero también supimos que es importante el papel que juegan las personas que están involucradas afectivamente con los niños. Lo que se da en los primeros años tiene mucho que ver con traspasar información humana de un ser humano a otro a través del vínculo, ¿no? El cerebro termina siendo un órgano que se define y se perfecciona a través de lo social, ¿no? Y estamos en unas neurociencias sociales, ¿no? Hablamos del cerebro relacional, ¿no? En donde quizás la genética predispone o da la información básica para la estructura del edificio, pero básicamente todo lo que va a contener y todas las vivencias tienen que ver mucho con el entorno, ¿no? El rol del padre es importantísimo porque hasta la personalidad del papá puede transformar ese proceso de desarrollo. Una familia donde el estrés es muy alto, donde el papá es muy violento, la mamá muy violenta, puede transformar este proceso de desarrollo del cerebro. No solamente transforman la manera de funcionar del cerebro, transforman la anatomía del cerebro. Entonces, el entorno inmediato del niño, que es su familia, y el entorno secundario del niño, que es la sociedad, que es la comunidad, de alguna forma va moldeando este proceso de desarrollo cerebral. En el próximo bloque vamos a hablar sobre la inteligencia emocional y la escuela. No se vayan. Como venimos mencionando, el desarrollo emocional es fundamental para la conformación de la personalidad en los niños y también resulta indispensable para sentar bases sólidas para un buen desempeño escolar. Para que se produzca un óptimo rendimiento escolar, el niño debe contar con diversas competencias. Confianza en sí mismo y en sus capacidades, curiosidad por descubrir, autocontrol, relación con el grupo de pares, capacidad de comunicar y cooperar con los demás. Si un chico, y esos 5 primeros años, desde que nace hasta que tiene 5 años, no está bien regulado emocionalmente, no puede reconocer sus emociones, no las sabe expresar y no las sabe regular, no va a poder en algún punto pasar al peldaño posterior, que es aprender. Y además, no solo eso, sino que también se nota, y esto se nota en los jardines a veces de preescolares, por ejemplo, los chicos que mejor regulados están emocionalmente son generalmente los que tienen una visión más positiva por parte de las maestras. Y estos son círculos virtuosos, digamos, o sea, porque cuando una maestra, hay un chico que le cae bien, que es simpático, que se regula, que no se enoja y está con un berrinche durante 1 hora sin poder controlarlo, hace que todo ese desarrollo en realidad se mejore. Teniendo en cuenta la importancia de los factores emocionales en el aprendizaje, varias corrientes educativas postulan la necesidad de incorporar esta dimensión a las currículas y propuestas de trabajo escolares. La teoría de la inteligencia emocional consiste en enseñar a los alumnos a modular su emocionalidad con el fin de desarrollar habilidades intrapersonales e interpersonales. Las intrapersonales se relacionan con la sensibilidad interna y el autoconocimiento. La inteligencia interpersonal comprende a las relaciones externas con los otros. Humanizar la educación es exactamente considerar estas áreas del desarrollo en la propuesta curricular. Entendemos cómo funciona el cerebro emocional. Sabemos que necesitamos crear un entorno para que el cerebro aprenda habilidades emocionales y aprenda habilidades sociales. Pero no planteamos eso en la estructura curricular. Queremos alumnos con buena conducta, queremos alumnos con perfil A, B o C, pero no hay en la estructura curricular el espacio para hacerlo. Hay espacio para la matemática, espacio para el lenguaje, pero difícilmente hay el espacio para el desarrollo humano, que es, así como me tomo 40 minutos haciendo una actividad vinculada al desarrollo lógico, del pensamiento lógico, al desarrollo del lenguaje, me tomo 40 minutos para provocar situaciones de aprendizaje de habilidades sociales, de aprendizaje de habilidades emocionales. Ese es humanizar la educación. No es solamente tener en mente lo académico, sino tener en mente lo humano, ¿no?
Si queremos seres humanos desarrollados de forma integral, no solamente la matemática y el lenguaje lo van a llevar a esto, sino todas las otras esferas de desarrollo humano. La figura de un tutor se hace necesaria como modelo de equilibrio emocional, de habilidades empáticas y de resolución de conflictos interpersonales, resultando una fuente de aprendizaje para sus alumnos. En este modelo, el docente no solo debe poseer los conocimientos óptimos de la materia a impartir, sino que además debe ser capaz de transmitir una serie de valores a sus alumnos, percibiendo necesidades, motivaciones, intereses y objetivos diversos en ellos, ayudándolos a establecerse objetivos personales, facilitando los procesos de tomas de decisiones y responsabilidad y estableciendo un clima emocional positivo para aumentar la autoconfianza de los alumnos. Los últimos estudios, por ejemplo, en pedagogía, están cada día más demostrando que el momento que el niño aprende con más facilidad es cuando se logra una interrelación normal, o con la madre, o con el maestro, o con cualquier adulto. Y la otra parte que también es necesario analizarla, reestructurarla, es toda la parte que se refiere al uso de la tecnología educativa, ¿no? Todo aquello que se llama el currículum para el trabajo con los niños. El currículum debe de contener objetivos para el trabajo con la madre, con los padres. Debe tener orientaciones de higiene, por ejemplo, de nutrición, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la madre no lo sabe. Incluso cuando la madre es profesional, no es profesional en ser madre. Los sistemas educativos son la forma que hemos elegido hace más de un siglo para transmitir conocimientos, valores y destrezas a las nuevas generaciones y de esa forma enriquecer y reproducir nuestra cultura. Que la educación sea cada vez más humanizada es una apuesta por formar personas íntegras, capaces de dialogar, debatir y consensuar y, en consecuencia, mejorar los proyectos de nuestra sociedad. De este modo, será fundamental que los padres y la familia presenten ejemplos de regulación emocional a sus niños, para que, una vez que empiecen la educación formal, ya estén provistos de estas capacidades emocionalmente inteligentes. Hasta aquí hemos llegado hoy. Los esperamos en los próximos programas para seguir explorando en el desarrollo del cerebro humano. Hasta pronto.